conferencia de prensa de Manuel Adorni. Avanzaba sobre el bolsillo de los argentinos a través del cobro de impuestos. Como eso no alcanzó, se dedicaron a emitir moneda para financiar el déficit fiscal. Esto generó una inflación cada vez más alta que empujó los montos de nuestra economía a valores cada vez más altos, pero con un sistema tributario que no actualizaba sus topes fiscales y sus mínimos no imponibles a igual ritmo, empujando cada vez más a personas a pagar impuestos que no le correspondían en primera instancia. Esto sirvió de caldo de cultivo para un círculo vicioso en el que los argentinos se volcaron cada vez más a la informalidad y el Estado subió cada vez más los impuestos sobre los pocos formales que iban quedando en la economía. Fue tal la aberración que tuvimos cepo cambiario durante casi 10 años, poniendo a las personas que querían comprar más de $200 para ahorrar al mismo nivel que un delincuente como Al Capone, y tratándolos de la misma manera, con perros entrenados y todo el peso de las fuerzas de seguridad. Todos recordamos la imagen de Calle Florida con los perros y las fuerzas de seguridad persiguiendo a la gente de bien. Mientras tanto, los corruptos, los amigos de la vieja política, los que navegaban en yates por el Mediterráneo, tenían, por supuesto, garantizada su impunidad. Así, llegamos a un resultado catastrófico en el que el 50% de nuestra economía terminó siendo informal y el Estado, cual gran hermano, controlaba todas las transacciones de sus ciudadanos, como si fueran criminales que merecían castigo. Bajo esta triste realidad normalizamos prácticas ridículas, como que el Estado obliga a los bancos, por ejemplo, a informar todas las extracciones de efectivo que se hicieran y obliga a los comercios a informar compras de cualquier tipo. Es decir, la voracidad fiscal de los políticos nos llevó a malgastar recursos en vigilar a una persona por cometer delitos imperdonables como llenar el chango en un supermercado o comprarse una licuadora. Registrábamos tantas operaciones presuntamente sospechosas que la UIF, la Unidad de Información Financiera, solo le alcanzaban los recursos para auditar el 0.34% de ellas. Una verdadera tomada de pelo. En un acto de locura colectiva de la política se decidió tratar a todos los argentinos como potenciales delincuentes, invirtiendo el principio de inocencia consagrado en nuestra Constitución argentina. Estas medidas enemistaron a la ciudadanía con nuestro sistema, nos hicieron desconfiar del Estado y de los bancos. Y hoy, por cada peso que circula formalmente en nuestra economía, hay 5 en la informalidad, ya sea circulando en la economía en negro o ahorrados en forma de dólares. Así nos convertimos en el país de la región con menos empresas cada 1000 habitantes, con un crecimiento alarmante del empleo informal y con un empleo formal que no crece desde hace 14 años. Y lo que es peor, esta pantomima de control tampoco ayudó a combatir los flujos de dinero que sí provienen de actividades delictivas. La política trató a los argentinos de bien como criminales y como resultado de esta pésima estrategia, los delincuentes, que eran delincuentes de verdad, quedaron impunes. Incluso el Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido por ustedes como GAFI, en el informe de evaluación realizado sobre las medidas antilavado recomendó la mejora de nuestros sistemas de control y verificación para hacer uso de los recursos en perfiles de riesgo que realmente deban ser controlados. Hoy esto se acaba. Es hora de terminar con esta gran hipocresía de una vez por todas que tiene de rehén a los argentinos que trabajan, que se esfuerzan, que ahorran y que invierten. Por eso el presidente Javier Milei instruyó al equipo económico a implementar lo que hemos llamado el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos. El mismo contiene 2 etapas. La primera implica todo lo que el Poder Ejecutivo puede hacer y está a su alcance, en el marco de la ley vigente. Estas medidas se aplicarán a través de un decreto que el presidente firmará en las próximas horas. Asimismo, la UIF, la Unidad de Información Financiera, adecuará su normativa al nuevo esquema.
La segunda etapa consiste en un proyecto de ley para blindar a los ahorristas argentinos de aquí al futuro, frente a las próximas administraciones, porque quienes delinearon el marco normativo actual, perseguidor y expulsor, se presentan cada 4 años a elecciones. Tenemos que hacer un cambio de chip para que el Estado respete una verdad elemental. Tus dólares, tu decisión. O sea, lo tuyo es tuyo y no es del Estado. Lo tuyo es tuyo y podés gastarlo y usarlo como quieras, sin tener que andar demostrando a cada rato de dónde lo sacaste. Los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que Arca demuestre lo contrario. Sí, los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que Arca demuestre lo contrario. Pero no se confundan con estas palabras. No vamos a retroceder ni un centímetro en nuestra batalla contra el crimen. Y ahora vamos a destinar los recursos debidamente para combatir a quienes sí cometan delitos, para castigarlos con todo el peso de la ley. Precisamente porque en nuestro gobierno el que las hace las paga. Se acabó la ridiculez de que paguen justos por pecadores. El mandato de la presidencia de Javier Milei es dar vuelta a la página de la miseria de nuestra historia y encauzarnos de forma definitiva en un verdadero sendero de crecimiento. Un paso indispensable en este camino es volver a atraer a los argentinos de bien hacia la formalidad, fomentando así la generación de riqueza. Hoy la confianza de la gente en el Estado está rota. Para repararla, el Estado primero tiene que volver a confiar en la gente. La confianza es una autopista que va en ambas direcciones. Para recibirla hay que darla. Solo si confiamos en la gente y permitimos que el dinero circule libremente, el país podrá salir adelante de una vez y para siempre. No podemos hacer todo el tiempo lo mismo y esperar resultados diferentes. Por eso, la intención de este plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos, tal como se lo ha denominado, es el de dejar de tratar a la gente como criminales por default. El objetivo del Estado ya no será el de perseguir al argentino de bien, que se parte el lomo trabajando y logra ahorrar. Los esfuerzos del Estado estarán puestos en perseguir a los narcotraficantes y criminales que ven el delito como una forma de vida. Bien, habiéndoles anticipado el espíritu de esta ambiciosa reforma, a continuación invito al ministro de Economía, Luis Caputo, al titular del ARCA, Juan Paso, y al presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, quienes les explicarán en detalle las medidas concretas y los instrumentos para llevar adelante el primer paso del plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos. Muchas gracias. Adelante, por favor. Bueno, va a ingresar Luis Caputo y Juan Paso y Santiago Bausili. Van a explicar cuáles serían las medidas que van a adoptar, porque hasta ahora es, digamos, no anunció nada, Dorni, ¿no? Un discurso de ponerle marco al anuncio, pero el dato concreto todavía no lo tenemos. Algunas cosas muy por encima, como un DNU y un nuevo esquema de la UIF. Escuchamos. Lo que yo venía a contarles también, que es un poco el contexto y el porqué de este mandato presidencial que nos ha dado el presidente para resolver un tema que viene ya de hace tantos años en Argentina. Tratando de profundizar un poquito en lo que decía Manuel, a mí, yo digo que Argentina es un país que en los últimos 25 años se acostumbró a regular, ¿sí?, por la excepción. Es decir, asume que el 99,99% periódico de los argentinos son criminales, cuando la realidad es exactamente al revés, ¿sí? Y eso generó un nivel de informalidad que se da por dos razones. Una, por el exceso de impuestos que el país cobra, pero otra, tan importante como esta, por el exceso de controles y regulaciones. Y eso es un poco lo que venimos a cambiar hoy, ¿sí? Es un cambio de régimen, es algo muy, muy profundo, que apunta a devolverle la libertad a la gente,
la libertad de sus ahorros, la libertad de lo que ha hecho en los últimos 25 años. Ahora, ¿cómo llegamos a esta situación? Bueno, tiene como siempre un origen fiscal. Argentina, en los últimos 25 años, esencialmente pasó a duplicar su nivel de gasto. El gasto público se mide típicamente como porcentaje de Producto Bruto, pero este es un detalle técnico que no importa. En los 90, digamos, el gasto público solía representar aproximadamente entre el 23 y el 24% del producto. Para el año 2020, este porcentaje llegó al 47%, es decir, se duplicó. ¿Cómo se financió ese exceso de gasto, esta duplicación del gasto público? Bueno, obviamente con mayores impuestos. Mayores impuestos que hicieron que naturalmente mucha gente tuviera que empezar a irse al sector informal, porque si no quebraban, porque eran impagables. Entonces, ¿cuál fue la reacción de los gobiernos a esto? Bueno, empezar a perseguir cada vez más y más a la gente, ¿no? Empezar a poner cada vez más controles, más regulaciones, haciéndole el día a día a la gente prácticamente insoportable, pero de las cosas menores hasta cosas mayores. Es decir, si uno quería abrir una cuenta en un banco, tiene que presentar su declaración jurada y un montón de cosas, y si quiere hacer una transferencia. El otro día me contaba una persona que conozco mucho que en uno de los bancos más importantes, donde él es una persona de muchos recursos, y es uno de los probablemente clientes más importantes de ese banco, cliente de hace 30 años, le estaba girando 750.000 pesos a su esposa. Tenía que justificarlo. Entonces, digamos, ustedes conocen cantidad de ejemplos, desde ir al supermercado y que les dividan los tickets en 3 y que tengan que mostrar el DNI porque sale 90.000 pesos. O sea, se llegó a un nivel de locura en esto que realmente a la gente se le hace insoportable tener que lidiar con todos estos controles. Esto entonces hizo que cada vez más gente se fuera a la informalidad, ¿sí? Porque ya además de los impuestos están todos estos controles y presentaciones que se hace insoportable. Entonces, ¿en qué deriva esto? Gastamos más. Cada vez más gente se va a la informalidad, cada vez recaudamos menos. Gastamos más, recaudamos menos, tenemos mayor déficit. Ahora, no podemos seguir financiando ese déficit con suba de impuestos. Entonces viene lo que decía muy bien Manuel. Empieza el financiamiento con deuda, pero sobre todo con emisión. Y como ya explicó muchísimas veces nuestro presidente, ¿qué pasa cuando se empieza a emitir dinero en exceso? Se devalúa la moneda contra el resto de los bienes, ¿sí? Entonces, se empieza a generar mayor inflación y mayor devaluación, ¿no? ¿Y cuál es la reacción nuevamente del Estado frente a eso? Bueno, poner controles. Entonces, controlemos precios y pongámosle cepo al dólar. Entonces, a raíz de esto, empezó a pasar que la gente también que tenía ahorros en blanco también tenía que empezar a irse al canal informal porque tampoco tenía forma de cambiar esos ahorros, si quisiera, de pesos a dólares. Y todo esto fue exacerbándose en los últimos 25 años al punto que nosotros heredamos la peor crisis económica de la historia, ¿no? Donde había una inflación que ya corría al 1,5% diario, ¿sí? Una inflación mayorista que terminó en el 54% en diciembre, 17.000% anualizado, una brecha del 200%, es decir, y un desbalance monetario que en el caso nuestro se daba por las dos razones. Como siempre dice, el presidente puede darse por exceso de oferta, por caída de la demanda o por la combinación de las dos cosas, que fue el caso nuestro, ¿no? En el último año se habían emitido 13 puntos de producto, había 4 bases monetarias en pasivos remunerados
y la gente no quería tener un peso en el bolsillo. Entonces, lo primero fue, obviamente, poner, digamos, en marcha este plan de estabilización que consistió en resolver el problema fiscal en la primera etapa, que hicimos en el primer mes, resolver el problema de la emisión monetaria, que era el doble en términos de déficit de lo que se heredó por déficit fiscal, ¿sí? Y después la recapitalización del Banco Central. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Hoy por primera vez estamos en una macroeconomía mucho más ordenada, ¿sí? Es la primera vez en 124 años que tenemos una economía ordenada, pero además hago mucho hincapié en esto porque es importante entenderlo, está ordenada por decisión política, por decisión presidencial. O sea, esto no solo es algo que en términos económicos no hemos visto en 124 años, sino que mucho menos lo hemos visto en términos políticos. Ha habido algún momento en particular que Argentina no tuvo déficit fiscal, 10 años de 124, pero esto se dio en líneas generales porque se estaba saliendo de una megacrisis de mercado. Y como ustedes saben, cuando hay una crisis de mercado, el ajuste lo hace muy brutalmente el mercado, ¿no? Licuando salarios, licuando gastos. Y entonces hay un periodo en el que esa recuperación hace parecer que la situación mejora. Pero si esto no es producto de una decisión política, pasa lo que le pasó siempre a Argentina. Esos periodos apenas duraban 2 o 3 años. La gran diferencia con respecto a ahora es que hubo una decisión presidencial de llegar a este orden macro. Y además lo hicimos respetando la propiedad privada, sin confiscaciones, sin medidas como la que se pensaban antes de que nosotros llegáramos, ¿no? Sin defaults, respetando los contratos. Entonces, esta es una situación absolutamente diferente a la que hemos estado acostumbrados desde los más jóvenes hasta los más grandes. Ahora bien, a raíz de esta situación, ahora conecto un poco esto que estamos haciendo con los conceptos que se han venido hablando las últimas semanas, que alguna gente escuchado, estoy tratando de explicarlo de la manera más simple posible, que son el concepto de remonetización y de dolarización endógena. Muy bien, a raíz de esta mayor estabilidad... Bueno, veníamos escuchando